La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. Este sábado, Álvaro Delgado lanzó su precandidatura presidencial con un acto en el Palacio Contador Gastón Guelfi con el lema Uruguay para adelante. En su discurso destacó acciones de este gobierno y enumeró una serie de propuestas que podría llevar a cabo y reiteró que en caso de ser electo no subirá impuestos. Si bien criticó al Frente Amplio por su forma de ser oposición, dijo que la suya no será una campaña basada en el agravio ni en la descalificación y que tampoco iba a incurrir en levantar la voz. Quiero ser presidente de los uruguayos para poner un segundo piso de transformaciones en este país. Detrás de Álvaro Delgado estaban varios dirigentes que apoyan su candidatura. Una de ellas es la senadora Graciela Bianchi, que nos acompaña hoy en nuestra entrevista central. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, al contrario, buenos días, es un gusto estar acá. Senadora, ¿cómo califica el acto del sábado en el Palacio? La verdad que la gente pensará que soy subjetiva y siempre una cuota de subjetividad grande tenemos, pero a mí me sorprendió. Porque para la gente, normalmente los que nos dedicamos a la política somos medio fanáticos de la política y estamos siempre pensando en política, y más los que somos legisladores. Pero había gente que son vecinos de distintos barrios, que vinieron del interior también, y lo que me cargó las pilas fue el entusiasmo, porque eso no se puede motivar con publicidad. La gente siente o no siente entusiasmo, y la verdad que se notó. A mí me recordó cuando se lanzó la candidatura a Luis Lacalle Pou, que bueno, se genera ese estado del alma que hace bien a la democracia, nos hace bien a nosotros, porque es duro, la política es dura, es mucho trabajo, y además, bueno, obviamente que hay discusiones y debates. Uh-huh. ¿Y el discurso en particular de Delgado, que arrancó tranquilo, que después fue levantando, incluso hasta se queda sin voz en un momento? Él estaba fónico ya desde hacía más de una semana, estuvo tratando de cuidarse, pero obviamente es muy difícil para la tarea que él desempeña, tiene reuniones permanentes. O sea que lo que trató de hacer además sí fue darle un entusiasmo especial al final. Me parece un muy buen discurso, muy característico de él, apelando a la sensibilidad, a la persona, a las propuestas de trabajo. Y hay algo que me parece que no se notó, yo no sé si fue porque fue al comienzo, porque no lo he visto resaltar. Y a mí personalmente me cayó muy bien, y creo que a muchos, que él saludó a todos al principio, saludó a todos los precandidatos del Partido Nacional, uh-huh. Saludó a todos los precandidatos de la coalición, y saludó especialmente, con todo respeto, a los precandidatos del Frente Amplio, lo cual fue aplaudido por todos los que estábamos allí, que éramos muchos miles, uh-huh. Porque entendimos la señal desde el principio que quiso dar, pero no lo veo que se resalte. Debería ser natural, pero sin embargo no es natural, así uh-huh. que es bueno que lo haya hecho. Hay una simbología o algunos aspectos muy parecidos uno puede trazar del discurso y la forma de Delgado con respecto a la forma y el discurso del presidente Lacalle Pou. Cito, por ejemplo, un caso, el hecho de tener la bandera uruguaya en una mano y estar hablando permanentemente. De hecho, Delgado ha planteado muchas veces esto de la reelección y la continuidad del gobierno. Usted en esa transmisión que se realizó por parte del equipo de Delgado, en la previa, dijo que Delgado y Lacalle son distintos, pero son complementarios. Sí. ¿Dónde entiende esa complementariedad? Mire, por suerte resisto archivos. Yo cuando opté por la Cámara de Diputados en el 2015, hice una carta pública que por supuesto nadie después la leyó, y sobre todo me cayeron porque no elegí el Senado. Yo no quería el Senado, claramente. No podía ir al Senado. Una persona recién integrada al Partido Nacional. Pero yo en esa nota, que fue una carta pública, dije que en realidad lo que dije ahora, y lo comprobé con el gobierno de Luis y el papel que cumplió
Álvaro Delgado en la Secretaría de la Presidencia. Son liderazgos complementarios. ¿En qué sentido? Luis tiene un contenido más emocional, emotivo, más con énfasis en esos aspectos. Álvaro también, pero con otro perfil más negociador, más de estar detrás de toda la gestión. Yo sé, me consta porque lo vi, el papel que cumplieron los dos, el de Luis lo vieron todos, el de Álvaro también cuando salía a las conferencias de prensa que todos esperábamos de noche, pero además yo vi la gestión de Álvaro, obvio que con el apoyo del presidente, pero para obtener las vacunas, para formar el GACH, que fue idea que dio un compañero de la lista, el ex presidente de Hugo Odicio. No me salía. Hugo Odicio, y bueno, y la forma en que se relaciona en lo que se refiere a la negociación. Yo siempre digo que Álvaro es un gran bordador, no solamente un tejedor. Es bordador de consensos. Él siempre tuvo buen relacionamiento, incluso en los momentos peores, con los líderes de la oposición. Con Fernando Pereira, por ejemplo, antes tenía un mejor relacionamiento porque Fernando Pereira ahora, hace tiempo, desde que es presidente del Frente Amplio, una actitud más beligerante y más descalificadora, pero tenían reuniones personales, yo fui testigo de muchas de ellas y siguen teniendo conversación. Y por eso son liderazgos complementarios. Entonces, lo que necesitamos ahora es, sobre la base que no pudimos gobernar como hubiéramos querido, nos falta un año todavía, ¿no? Pero los 4 años que transcurrieron por todo lo que nos ha pasado, y no lo usamos como excusa, los 2 años y pico de pandemia, prácticamente se pudo hacer la tarea de enfrentar la situación que nadie sabía qué hacer y nadie tenía, ni siquiera los países desarrollados, la fórmula. Todas las medidas para tratar de paliar las dificultades que fueron leyes, que nosotros además las votamos de urgencia, con poco trato en comisión, porque se trabajaba en Zoom y se iba a votar. Y bueno, y después las sequías de verano, la sequía de invierno. Bueno, el referéndum, que nos trancó muchísimo, porque tuvimos que abrir una campaña. Cuando terminada la pandemia podríamos haber profundizado muchas cosas, y bueno, y la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que significó y significa en los precios internacionales, en el abastecimiento de muchos insumos que son importantes para el agro. Entonces, yo siempre dije, nos tocaron todas las pestes de Egipto, todas las maldiciones de Egipto, porque en realidad fue duro. Entonces, necesitamos continuidad con profundización, que eso lo acuñé yo, digamos, o puede ser el seguir con el camino innovando, porque lógicamente hay cosas que no las pudimos atender lo que hubiéramos querido, o que hemos cometido errores y hay que desandar, porque por suerte somos humanos y nos equivocamos y tenemos autocrítica. Entonces es una reelección del gobierno, sin ninguna duda, porque los lineamientos y el equipo es el mismo. Álvaro siempre nos presenta tanto a los ministros, como ustedes vieron qué ministros estaban en el estrado, los ministros, los legisladores, los directores de entes, somos el corazón del gobierno. En consecuencia, nosotros no tenemos que hacer transición, no tenemos que probarnos, en lo bueno y en lo malo ya fuimos probados, y podemos empezar de verdad o continuar de verdad después del acto eleccionario, que eso nos da una ventaja. Así que yo discrepo un poco que se dice, no, pero es poner, vamos a seguir igual. No, no vamos a seguir igual, vamos a profundizar. Es que siempre resulta complejo para el partido que está en el gobierno presentar la campaña sin decir vamos a hacer lo mismo, digamos, ¿no? El planteo de la reelección siempre conlleva esa trampa también en el discurso, por supuesto, ¿no? Pero además no lo pensamos tampoco. Es decir, ¿cómo vamos a pensar que podemos hacer lo mismo? Si hay un montón de cosas a resolver, que vinieron de gobiernos anteriores, que se nos plantearon a nosotros. El mundo, miren qué novedad, pero el mundo de verdad está muy cambiante, hay falta de liderazgos, no solamente de personas, que siempre, por mi edad estoy acostumbrada a grandes líderes mundiales, hay falta de liderazgo de países, hay muchos enfrentamientos entre los países poderosos que tienen repercusiones en nosotros, en América Latina, de repente no porque nos invadan como pasaba en otra época, pero sí en no darnos bolilla en las necesidades
capacidad que nosotros tenemos, en la invisibilidad, como están diciendo algunos economistas nacionales y extranjeros que tiene América Latina en este momento, que puede ser positiva o negativa según lo que hagan los gobiernos. Entonces, obvio que hay que profundizar. Nadie va a poner piloto automático. Pero bueno, recién se instalaron los equipos técnicos. Y no se trata de payar. Se trata de efectivamente estudiar que vienen. Hoy venimos estudiando la situación, pero ahora son más de 500 equipos técnicos que iban a ser, de personas que integran los equipos técnicos, que iban a ser 34 temas diferentes y ahora ya son 52 o 53. Senadora Delgado hizo una serie de propuestas en su discurso. Primero volvió a afirmar que no subirá impuestos. Totalmente. Luego anunció un plan nacional de riego, más inversión destinada a la primera infancia y aumentar el presupuesto público y privado para la ciencia, entre otras. ¿Qué cosas destaca usted de la propuesta que hizo Delgado ahí, teniendo en cuenta justamente esto de que los equipos técnicos se están empezando a reunir? Bueno, ustedes vieron que al lado de Delgado, sentada en el estrado, estaba Azucena Arbeleche. O sea que Azucena Arbeleche forma parte del equipo, del riñón del equipo de Álvaro. Y Azucena ha demostrado ser una excelente economista y bueno, por eso es que tenemos los resultados que tenemos. ¿Que estamos conformes? Obvio que no, pero pudimos volver a poner al país en determinada línea de crecimiento, en descenso del grado de las calificadoras de riesgo que nos tenían muy controlados por, históricas, las cifras son históricas de lo bajo que tenemos el riesgo inverso, que eso significa pagar menos intereses cuando hay que recurrir a deuda. Hace 50 años que no subía el salario real como está subiendo. Bueno, es toda la estrategia que fue obra de Luis, de Álvaro, pero fundamentalmente de la capacidad de Azucena Arbeleche, de los 4.500 millones de dólares extras que no esperábamos, que tuvimos que gastar entre la pandemia, que fueron más de 2.000 millones, y después las sequías y todos los problemas que tuvimos con la crisis hídrica, fueron 4.450 millones de dólares. Esa estrategia de ponerla en un fondo aparte del presupuesto nacional para poder cuidar justamente no tener que seguir aumentando impuestos. Nosotros bajamos los impuestos. Yo sé que cuando el IRPF a las franjas más bajas, el IAS a todos los que pagamos IAS, que cuando se dicen las cifras, que se dice la cantidad en términos de pesos, son 400 pesos menos, 5 pesos menos, 200 pesos menos, depende, lo que importa es la tendencia. Y eso es lo que vamos a profundizar. La solución a los problemas que tiene la economía del Uruguay no se solucionan con creación de impuestos. Está probado que eso le quita poder adquisitivo al motor de la economía, que no son solamente los grandes capitales, que son los que tienen las empresas, sino la clase media. Acá la que fue muy golpeada durante todos los gobiernos del Frente Amplio fue la clase media, que es el motor no solamente de la economía, sino que es el motor de crecimiento y ascenso social. El Uruguay es un país de clases medias. Senadora, en materia de seguridad, Delgado prometió crear un grupo especial contra el crimen organizado y el narcotráfico. La pregunta que le hago es por qué eso no se hizo en esta gestión. Y se lo pregunto además porque tiempo atrás su colega senador y precandidato Jorge Gandini dijo que si en seguridad había cosas para hacer, no hay que esperar a un año. Le dijo Álvaro, estamos en el gobierno. ¿Por qué esta medida que se plantea ahora contra un tema tan sensible con la inseguridad se plantea hacia adelante? Bueno, yo creo que no hay que simplificar, no lo digo que tú lo hagas, ¿sí? Pero se están implementando estrategias, sobre todo de alta tecnología. El perfil del actual ministro Nicolás Martinelli es un perfil bajo, pero él está permanentemente a través de los jefes de policía, de la jefe de policía nacional, de policía técnica, está desarrollando estrategias de una alta tecnología que se está viendo en lo que se refiere a la resolución de los delitos. Obvio que tenemos dificultades para la prevención. En esto también hemos quebrado la tendencia de ascenso permanente desde el año 1985. Nosotros no decimos que es responsabilidad del Frente Amplio. El Frente Amplio podría haber hecho más con mucha plata, como tenía, y mayorías absolutas. O sea que se está haciendo. Ahora, hay determinadas
organizaciones u organismos o secretarías, veremos qué forma se le da, que tienen que ser de creación institucional. No se puede crear. Todos los grupos de trabajo que han funcionado han terminado fracasando en las propuestas, porque después, por ejemplo, el Frente Amplio ha llevado propuestas al grupo de estudio de seguridad, el Partido Colorado, bueno, toda la coalición, y resulta que después no están los votos en la Cámara, ni de diputados ni de senadores, porque el Frente Amplio tiene un problema interno con el tema de la seguridad. Por un lado, cuestiona la política de seguridad del gobierno y dice que hay inseguridad, nadie lo niega, sobre todo en homicidios, pero cuando se trata de endurecer las penas o se trata de buscar mecanismos de control mayores, el Frente Amplio ideológicamente tiene una postura de que el que es delincuente es porque es pobre. Entonces eso ha llevado a una crisis de manejo de la seguridad que realmente en los 10 años, sobre todo del ejercicio de Bonomi, han sido muy difíciles. Se fue la DEA, se cerró la unidad de drogas, que tuvimos que crearla nosotros de nuevo. Ahora estamos tratando que la DEA vuelva, y la DEA se fue porque no se le daba información. Entonces tiene que ser un organismo con una base institucional para que tenga permanencia. Y en esto, en crimen organizado, yo integré la Comisión de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado en diputados y me he especializado sobre todo en lavado de activos. El crimen organizado es internacional y los países que tenemos el deseo de no ser cooptados por el crimen organizado, que no se queden con la cabeza del Estado, como ya ha pasado en algunos países, sobre todo América Latina, tenemos que actuar conjuntamente. En consecuencia, ver las experiencias internacionales, traerlas formalmente al Uruguay, no como un comentario o no como una lectura de fin de semana, sino para que efectivamente las podamos llevar a cabo. Aprovechar la experiencia italiana, que es la que efectivamente nosotros estamos trabajando los especialistas, ¿no? Cada uno tiene su especialidad. Pero la pregunta apuntaba es por qué no se pudo hacer en este gobierno. Y bueno, el proceso no se da de un día para el otro. Tuvimos la muerte de Jorge Larrañaga, tuvimos que reconfigurar la cabeza del ministerio y nos encontramos con una situación compleja, con un narcomenudeo muy extendido que está llevando su represión mucho tiempo y muchos recursos. Ahora estaba leyendo justamente la cantidad de millones de dólares más que estamos poniendo, pero en el combate al narcotráfico, pero no es fácil, porque nosotros, por suerte, hay una cosa que es positiva, que por ahora, y esperemos que siga siendo así, somos un país de tránsito. Pero el narcomenudeo, o sea, la venta en todo el país y el consumo problemático, sobre todo de pasta base, es el que trae efectos más directos sobre el tema de los homicidios y la inseguridad en determinados barrios, que se está tratando de paliar, pero son cosas que no se solucionan de un día para el otro. Ahora, senador, el Frente Amplio está criticando duramente la gestión en seguridad que ha llevado adelante este gobierno. Lo que le quiero preguntar en realidad, más allá de lo que usted opina sobre lo que opina el Frente Amplio, es si usted tiene los elementos para defender esto electoralmente durante este año. A ver, tenemos la sinceridad. Porque yo vengo del Frente Amplio, yo estuve en el gobierno de la educación hasta el 2010 y me fui en el 2013, o sea que yo lo que veo es que hay un objetivo de una política dual, que es atender las causas, pero no quedarse solo en las causas, sino también en la represión. Y lo que tenemos para defender es que se quebró la tendencia, reitero, que es desde 1985, era de ascenso. Yo no voy a repetir cifras porque además de que las tendría que leer porque de memoria no me acuerdo, pero son cifras alarmantes de cómo fue creciendo el delito desde 1985 al terminar la dictadura. En consecuencia, nosotros en el tiempo que hemos podido dedicarle a fondo al tema, reitero que no ha sido todo el que hubiéramos querido, reitero la muerte de quien era el ministro, y bueno, estamos pudiendo defender lo que se está cambiando. Yo soy muy defensora de esa postura de Martinelli de buscar la prevención a través de la ciencia y la tecnología, que ha traído mucho. A veces no se conoce, pero por ejemplo, hubo un homicidio, yo le decía al ministro, ¿por qué no lo explicás claro a la gente? Uno de los tantos homicidios que se produjeron en un barrio difícil de la capital, no vamos a estigmatizar, que pudieron
encontrar al culpable, porque es un aparato. El shot spotter. Exacto. Que puede dibujar la trayectoria de la bala. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es preventivo, estamos de acuerdo, pero sí asegura la no impunidad. O sea, lo que estamos tratando es de que la delincuencia sepa que en realidad, con inteligencia policial, con equipos de inteligencia, porque no es solo represión, y nuevas tecnologías, podemos llegar a los culpables, que por lo menos los podemos meter en la cárcel. Tienen que cumplir todas las penas, porque nosotros no sacamos la redención de la pena para los delitos graves, o sea, ni por estudio ni por trabajo. Hay que cumplir la pena. Ustedes vieron el ejemplo del asalto de las joyerías. La tarea de inteligencia que se hizo, que a veces uno no le presta atención, pero a veces parece de película, pero bueno, y cayeron enseguida. Pero ahora, insisto con esto, senadora, que tiene que ver con lo que usted menciona de la política dual que lleva adelante el ministro Martinelli. No solo Martinelli, eso es con el MIDES, Está eso bien. es con ANEP, eso es con el INAU. Pero el ministro Martinelli asumió sobre finales del año pasado. Sí. Si la política dual siempre fue la intención del gobierno, llegó tarde, llegó cuando se pudo. Bueno, en realidad... Porque no era el mismo hincapié o el énfasis que hacía el ministro Heber. Es cierto, hay cosas que se van consolidando, ¿no? Eso va de la mano de la consolidación de la tarea del MIDES. Porque el MIDES que nosotros encontramos fue un MIDES muy desmantelado, muy mal gestionado y con políticas sociales solamente de asistencialismo, que son propias de los populismos al que se afilia la oposición. Entonces, lo que nos revertir esa situación no es solo darle más recursos al MIDES, como efectivamente se le da, sino es un problema cultural. Hay que convencer a través de las medidas, por ejemplo, un ejemplo claro, que las personas que tienen asistencia directa, o sea, transferencia de dinero hasta determinado tope, y consigan un trabajo formal, no pierdan la transferencia, porque si no, lo que hacían era no aceptar los trabajos formales. Por ejemplo, todas las tarjetas que son tarjetas que dan transferencia, pero a su vez todo lo que significa en alimentación, todo lo que significa en la atención del liberado. El otro día fuimos a la inauguración del nuevo local donde se busca la inserción de los liberados. Fíjense que tenemos más de 15.000 presos, o sea que no es que nos dé orgullo, pero quiere decir que se reprime más el delito y se apresa más a la gente, pero salen entre 28 y 30 personas por día. Uh-huh. Si a esas personas no se le dan posibilidades para reinsertarse ahora, esas cosas no se pueden dar, ni de un día para el otro, ni de un mes para el otro, y yo diría ni de un año para el otro, porque estamos hablando de generaciones que sus padres y sus abuelos ya no conocen lo que es trabajar. Y lo que este país tiene, que yo lo defino por este lado, hay un núcleo duro de marginalidad cultural. Que no es solamente un tema de los sectores sociales más bajos. Hay marginalidad cultural en los niveles medios y en los niveles altos, que tiene que ver con la crisis de la educación. Y eso es la crisis de valores. Pero insisto, senadora... Te insisto en que se necesita tiempo. Está bien, pero estamos en el camino correcto. Pero más allá del tiempo, ¿el enfoque que tenía Heber entonces eventualmente era el equivocado? No era equivocado. Lo que pasa es que el MIDES estaba consolidándose en todos los cambios que tuvo que hacer. ¿Pero los cambios del interior llegaron con los del MIDES? Bueno, el gobierno es uno solo. Es una política integral. O sea, tenemos los mismos criterios. Pero hasta que llegó Martinelli, Heber no hablaba de una política dual. Bueno, no hablaba de una política dual, pero mientras tanto se estaba reorganizando el MIDES. Y el gobierno es el mismo, el presidente es el mismo, el secretario de la presidencia es el mismo. Nosotros tenemos la concepción de las políticas sociales, yo lo resumo con unas palabras de un querido amigo, Neil Sartú, que las políticas sociales tienen que darse desde la superación y no desde la carencia. Uh-huh. Bueno, si vos tenés 15, 20 años de políticas sociales dadas sobre la carencia y destruyendo la educación pública al mismo tiempo, y va a llevar tiempo, sin duda, es un problema cultural. Senadora, ¿usted está de acuerdo con la utilización de militares en la seguridad interna? No, por ahora no. Nosotros ya legislamos sobre los lugares donde los militares pueden hacer seguridad interna, que es en el entorno de los penales y en la frontera, en los centros poblados a 20 kilómetros de la frontera,
Las Fuerzas Armadas no están formadas para la defensa interna. Tenemos mucha necesidad de Fuerzas Armadas para cuidar las fronteras, por el narcotráfico, por el tema del contrabando, por el tema de ingreso de efectivo, porque el efectivo entra físico, valga la redundancia. Y lo que hay que fortalecer, que eso sí, Álvaro lo ha dicho siempre y está dentro de los proyectos que va a aplicar, y lo que resulten de los grupos especializados, es, descentralizar la Guardia Republicana, que estaba centralizada en Montevideo. Hay ya 3 localidades que tienen servicio de Guardia Republicana, y tratar de extenderlo a todo el país, porque en definitiva la Guardia Republicana, para decirlo en términos que todos nos entendamos, entre comillas, si quieren, es la fuerza de choque. Y entonces dejemos a las Fuerzas Armadas donde tienen que estar, los marinos y la Fuerza Aérea, que es muy importante también para el ingreso del narcotráfico, de droga, en cada uno en su función. No, para nosotros superponer funciones no corresponde. Además, no están habilitados, y no los vamos a habilitar por ley, al menos mientras seamos gobierno, para reprimir al ciudadano, porque están educados, formados y entrenados para otra cosa. Hoy la mayoría de las encuestas dan al Frente Amplio con un muy buen caudal electoral, sensiblemente mejor al que obtuvo en las elecciones de 2019. Incluso la encuestadora Cifra le da 47%, cuando en marzo de 2019 le daba 34% y el Frente Amplio obtuvo el 39%. ¿Qué lectura hace de esos datos? Yo resisto archivos, vuelvo a repetir. Yo las encuestas las sigo, obviamente. Me llama la atención la disparidad, porque mientras una encuestadora, no me importa cuál, le da 47%, a otra da al revés, a la coalición por arriba. Es decir, para mí las mejores encuestas son 2. Caminar el Uruguay, que eso implica hacer lo que estamos haciendo, el interior y Montevideo, y hablar con la gente, no a los identificados de la coalición, con la gente, y fundamentalmente cuando se abran las urnas. Es decir, yo lo que sí estoy segura que hay, porque uno lo percibe, una enorme cantidad, que las encuestadoras en eso más o menos están de acuerdo, de indecisos, que es normal, de gente que no está polarizada ni en la oposición ni en el oficialismo, que decide a quién va a elegir en el último mes. Yo recuerdo una persona que nos asesoró en este tema, que dice, hay gente que decide cuando está en la cola para votar. Entonces, no son las más, pero inciden cuando la diferencia que hay entre oposición y oficialismo, o sea, entre el Frente Amplio y la coalición republicana, es casi difícil de determinarlo, pero las últimas elecciones fueron 37.000 votos, a pesar de que en octubre la diferencia fue mayor. Es un país que está partido en el buen sentido, yo no creo en la grieta, pero partido a la mitad, y hay un núcleo importante que para mí debe estar, por lo que dicen las encuestas, denominador común, alrededor del 15%, del 18%, dicen algunos, que no saben a quién va a votar. Ahora, las encuestadoras, de todas maneras, hablan de un Frente Amplio mejor posicionado hoy que hace 5 años atrás. No sé. ¿A qué le asigna usted eso? Yo primero porque no soy politóloga, no lo sería nunca, no me interesa. La política no es una ciencia. Pero sí camina el país y está en contacto con la gente. Sí. Esa gente hoy, aparentemente, a jugar por las encuestadoras, lo que pertenece a un Frente Amplio mejor posicionado. Hay que tener cuidado, yo lo dije y se me ofendió una de las dueñas de una encuestadora, pero hay que tener respeto, porque a los políticos nos dicen de todo y nosotros no nos ofendemos. Y está hablando una persona que trabaja un promedio de 10 horas por día, tengo 8 comisiones, el año pasado tuve 9, y nos dicen de todo. No viajo, no falto, se puede entrar a la página web. Así que yo tengo legitimación para poder opinar. El riesgo que se corre con las encuestas y la obsesión por las encuestas, por mí, con demasiada frecuencia que se hacen, es que se conviertan en otro partido político. No por voluntad de los encuestadores, sino porque la gente tiene de repente una tendencia, bueno, si tal sector es favorito y me voy para ese sector, puede influir en el ánimo de la gente. Yo siempre lo que digo, incluso lo digo internamente, a mí las encuestas las leo, no me ponen triste ni me ponen alegre. Me parece, reitero, que se están haciendo con mucha frecuencia.
que eso no es bueno. Hay países en los que no se permite, y sobre todo no se permite determinado tiempo antes de las elecciones, porque se está probado que hay influencia en el electorado. ¿Pero usted no ve lo que ven las encuestas? No. ¿Qué es lo que ve? Yo veo una paridad. ¿De resultado similar a noviembre y el referéndum de la ley de urgente consideración? Sí, yo pienso que terminado este periodo de gobierno, este año que nos queda, yo confío, pero no tengo la bola de cristal ni me interesa decir cosas que no tengo evidencia científica, pero yo pienso que va a ganar la coalición republicana por una diferencia que podrá estar entre 30 o 50 mil votos en el balotaje. Miren lo que pasó en la Argentina, ¿no? Le pegaron a una. Entonces, eso pasa en la Argentina porque es un país diferente a nosotros, sin duda. Pero ha pasado en países como Gran Bretaña, que es muy previsible. Acuérdense lo que pasó con el Brexit. O sea que no son infalibles. Senadora, esta es una pregunta complicada, pero para el Partido Nacional, o mejor dicho, para usted, potencialmente es lo mismo que el rival del Frente Amplio sea Orsi o Cose? A mí me resulta, y a mis compañeros, porque lo hemos hablado, al equipo de Uruguay hacia adelante, de Aire Fresco en especial, si quieren, o de la 404, si lo quieren focalizar más en Montevideo, no es una variable de ajuste para nosotros. No nos ponemos a pensar, porque aparte de ser impredecible, porque es impredecible, el Frente Amplio tiene mucha militancia, mucha estructura, yo lo conozco muy bien. Fíjense lo que pasó entre octubre y noviembre del periodo pasado. Levantaron 120.000 votos. ¿Y a quién se lo explicó? ¿Quién lo explicó científicamente eso? ¿Qué encuestador pudo decir, miren, pasó de esto? Es impredecible. En consecuencia, para nosotros, y yo a nivel personal, me da exactamente lo mismo. ¿Es lo mismo un Frente Amplio liderado hacia octubre y noviembre? Para mí sí, porque yo sé quiénes mandan en el Frente. Todos sabemos quiénes mandan. Manda el Partido Comunista y manda el MLN, o el MPP, que es el nombre civil del MLN. Mandan ellos. La prueba está. Yo pertenecía a los sectores socialdemócratas del Frente. Yo me empecé yendo hace muchos años, formalmente me fui en el 2013, porque me di cuenta lenta y progresivamente, y yo estoy desde el 71, lenta y progresivamente, de qué forma los sectores más radicales, sobre todo después del ingreso del MLN a la mesa política en el 89, y la alianza con el Partido Comunista, porque antes del 71 había una oposición, al menos parecía más férrea. De repente nos mintieron en eso también, pero ahora mandan ellos. Y son sectores muy radicales que lo que quieren para el país, yo no lo quiero. En consecuencia, gane quien gane, van a mandar los mismos, porque mandan la estructura. Porque además el Frente Amplio tiene lo que se llama el plenario, las bases, que ahí es donde domina más el Partido Comunista, porque son todos del Partido Comunista, el 90% o más. Entonces, en realidad, el que esté en la presidencia está absolutamente condicionado por las estructuras de los dos sectores, y me faltó el Partido Socialista, que tiene pocos votos, pero es marxista-leninista ortodoxo, Partido Socialista actual, y ya está. Miren lo que le pasa a Vergara. Vergara no levantan las encuestas, Vergara lo dejan algunos sectores porque se van con Orsi, porque obviamente están olfateando quién tiene más posibilidades, es legítimo, yo no lo cuestiono, pero ayer Asamblea Uruguay, que es sí, le damos el apoyo a Vergara, pero dejamos libertad de acción en el interior. Vamos, es como decir, yo que vengo de esos sectores, nunca pertenecí a Asamblea Uruguay, pero sí de Frente Liber Sereña y de esos sectores moderados, Alianza Progresista, que después se alió con Astori. Suena que yo, si lo tuviera que resumir, lo que está pasando en esos sectores, que yo quisiera que se fortaleciera más, sálvese quien pueda. Hicimos mucho desde adentro, muchos frente amplistas, para que ese sector se fortaleciera. Perdimos. En consecuencia, algunos se quedaron. No voy a juzgar por qué. Tengo mi teoría, pero que los conozco personalmente.
Y otros nos fuimos. No soy la única Frente Amplista que se fue. La base electoral del Frente Amplio cambió. Cuando se fundó en el 71 era clase media, profesionales, de líderes de otros partidos políticos. Era una verdadera coalición con un movimiento de independientes, con una columna de independientes y ahora es una, digamos, un estandarte de los sectores más radicales de la política uruguaya, y no es casualidad que a Fernando Pereira, yo le digo que es un presidente prestado, porque lo es, porque además lo conozco bien a Fernando, del PIT-CNT. En consecuencia, está absolutamente condicionado el Frente Amplio por el PIT-CNT, que ya sabemos quiénes lo dominan. Entonces, la gente se quiere engañar, que se engañe. A mí a veces me dicen, ¿por qué insistí con Venezuela? Y sí, porque los venezolanos nunca pensaron que iban a terminar como terminaron, muchos pero antes de pasar a eso, senadora, así usted que bueno, dice, para nosotros usted es lo mismo. Otros dirigentes acuñan el término FAPIT hoy por hoy. Yo sí, por eso. Lo tendría que haber registrado un como el copyright perdón. suyo. Sí, Bueno, sí, es un copyright mío. Pero hoy vemos como algunos dirigentes sindicales ahora militan en el Partido Nacional. El caso de Valeria Ripoll, que integraba también el PIT-CNT, Sí. y el caso de Patricia Rodríguez, que como dirigente policial también integraba el PIT-CNT. ¿Cómo se advierte esto? Entonces, con usted acuña el término FAPIT, pero hay dirigentes que integraban el partido, el plenario, que ahora militan para el Partido Nacional y en particular para su sector. Se fueron espantadas de lo que vieron en el movimiento sindical. Es decir, yo me fui en el 2000, siendo fundadora de FENAPES, a pesar de que FENAPES dice que no, pero no importa, son mentirosos por autonomacia. Algunos lo vimos antes, por un problema de experiencia, por un problema de edad. Ellas son muy jóvenes, o sea que la experiencia que tienen es mucho más reciente. Yo me desafilié de FENAPES en el 2000 y me incorporé al Partido Nacional en el 2013. O sea que nosotros lo que vimos, quienes venimos, los nativos, como digo yo, de otro movimiento sindical además, cuyo persona, mejor dicho, que quisimos siempre mucho y muy referente fue el Pepe de Lía, bueno, se están espantadas de ver las prácticas, además, porque, Valeria sufrió problemas personales directos, yo también, a mí, siendo directora del liceo y formando parte de FENAPES, y porque no estaba de acuerdo con las ocupaciones, me pusieron 2 veces 2 bombas en mi casa. Yo no hice la denuncia, no hice política con eso, pero 2 veces me tiraron molotov. Entonces, sí, esas son las prácticas, te cortan la carrera, te liquidan la posibilidad de que sigas ascendiendo, son grandes operadores totalitarios, yo lo viví en forma directa. Entonces, lo puedo contar más, lo puedo contar menos, siempre digo el libro lo tengo pronto, pero no lo voy a sacar ahora porque es justo año electoral, pero sí, yo fui víctima de una persecución en el año 2012, 11 y 12, por parte de mis compañeros, entre comillas, del Frente en Educación, porque yo me fui en el 2010 del Codicen diciendo lo que estaba pasando, que me tuve que ir porque si no terminaban mal mis compañeros, yo no, porque me podía jubilar. Pero con estos 2 casos entonces... son un ejemplo de lo que está pasando en más gente. Ellas son más visibles y hay otras personas que viven el mismo proceso que no se ve tanto, no se conocen tanto. Hay más personas hoy en el movimiento sindical que rechazan como lo que usted califica como esa vinculación entre Frente Amplio y PIT-CNT. Yo no lo califico, es un hecho objetivo de la realidad. El que no lo quiera ver tiene todo el derecho del mundo de no verlo. Pero, a mí me pasó siendo prosecretaria general de secundaria en el 2005 y 2006, después secretaria administrativa de Codicen, que tenía que soportar que los dirigentes sindicales de la educación estuvieran sentados en el Consejo, y no estaba aprobada todavía la ley del 2008 de educación, donde por elección de voto secreto controlado por la Corte había representación, y hay representación todavía sindical en el Codicen. Se sentaban y discutían y parecía que fueran consejeros. Es más, eran consejeros. Entonces, yo trataba de evitarlo hasta que llegó un momento que no, yo en este circo no sigo. Entonces, es así. Ahora, el que no lo quiera ver, vuelvo a repetir, tiene la oportunidad de engañarse a sí mismo. Yo lo que advierto, y todos sabemos, por eso pongo el ejemplo de Venezuela, podría poner el de Cuba, el de Nicaragua, pero más parecido a nosotros es el de Venezuela. ¿Cuántos uruguayos se fueron para Venezuela? En la dictadura muchos, y por razones económicas. Era un país democrático, con defectos, con problemas. Esto que es ahora, que es una crisis humanitaria
con 6 millones de venezolanos, bueno, nosotros sabemos, muchos viven acá, y miren la paparruchada de Maduro ayer, lanzando unas elecciones que ni siquiera son elecciones porque proscribió a Corina Machado y nos está tomando el pelo. Bueno, los venezolanos, cuando subió Chávez al gobierno por elecciones, después de haber intentado dar un golpe de Estado, pero las primeras elecciones fue por elecciones bastante sanas, nunca pensaron en convertirse en lo que son hoy. Así que hay que tener cuidado con estos sectores que usan el régimen democrático para poder llegar al poder y después cuando llegan se apropian de él. Senadora, estamos acercándonos al final del reportaje. Hay un tema que dominó la agenda la semana pasada y tiene que ver con la denuncia que se concretó sobre Yamandu Orsi luego de que una mujer trans denunciara una supuesta agresión sucedía hace casi 10 años. Desde el MPP se habla de una campaña orquestada en la que hay mucha guita, según una crónica de la semana pasada. ¿Cómo está viendo usted este episodio? Yo lo mismo que dije cuando pasó lo de Penades, que yo era coordinadora además del Partido Nacional. Y tuve que hacer una declaración por la bancada de senadores del Partido Nacional. Digo, el principio de inocencia está vigente, pero yo no lo pienso ahora. Yo no voté la ley de violencia basada en género. Ahora el Frente Amplio y toda la izquierda radical está siendo víctima de una ley miserable que nunca se debiera haber votado. Ope Pasqué y yo fuimos los únicos 2 legisladores, contando la Cámara, o sea que implica a mi compañero también, en el 2017. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados fuimos los 2 únicos que no votamos la ley. Porque lo que hace esa ley, entre otras cosas, es borrar el principio de inocencia. Porque dice, entre otras cosas, pero lo dice a texto expreso, que si no hay pruebas se tendrá a la declaración de la víctima. Eso es gravísimo. Y la imprescriptibilidad del delito es gravísimo, atenta contra el derecho penal. Acá hay prescripción todavía, porque hemos ido controlando los disparates. Por suerte hubo cambio de gobierno. Pero, ¿qué pasa? Hace 9 años, y bueno, ¿y ustedes no dijeron que las víctimas siempre había que creerles? Ahora son víctimas de sus propios disparates. Yo terminé la intervención en la Cámara de Diputados negándome a votar la ley, diciendo todos los hombres, a partir de la aprobación de este proyecto, estarán en libertad condicional. Y la verdad que la realidad me ha dado la razón, así que yo no tengo culpas en ese sentido ni responsabilidades, porque no la voté, bastante que me costó discutir con mis compañeros, y voté en contra de Luis, que era senador, de Álvaro Delgado, de todos. Ahora, está la Fiscalía, ahora está la denuncia, que actúe la Fiscalía. Y la justicia cuando le corresponde, cuando le corresponda, porque el poder máximo lo tiene la Fiscalía. Ahora, otra cosa, que fueron víctimas de su propio veneno, que fue el enchastre público, porque el Frente Amplio lo único que hizo fue enchastrar. Todo lo que se filtró de Fiscalía, que por suerte ahora se está investigando a ver de dónde salió, sobre el caso Astesiano, sobre el tema Marcet, que se dan por ciertas cosas que no fueron probadas, que fueron producto de las grabaciones de los chats. Bueno, es una política de enchastre, eso sí que atenta contra la democracia. En consecuencia, nosotros no estamos en esa tesitura, nunca lo estuvimos. Cuando digo nosotros, digo en general la coalición republicana y en especial el Partido Nacional, que es el partido de las leyes. Y en este caso en particular, ¿cómo ha visto el proceder? Primero de Orsi, pero también le quiero preguntar por el caso de la denunciante, Romina Celeste Papazo, que en el caso de su accionar desde el Frente Amplio también, bueno, se señala que esta persona es la denunciante que tiene justamente una vinculación con el Partido Nacional, por lo menos una adherencia. Bueno, pero si nosotros vamos a ver las adherencias que tiene cada militante del Frente Amplio, o una lista que se le ocurrió abrir, que uno puede ir a la corte y cumple con el mínimo de firmas, por favor, tienen muchos delincuentes pesados también, como nos puede pasar a todos. No es dirigente del Partido Nacional. Yo la respeto, ojo. Fue una persona que yo respeté siempre. Y ella lo reconoce, que solamente Laura Raffo y yo la llamamos cuando tuvo el episodio, cuando vino Lula. En la Intendencia. Exacto. Que yo me enteré que la condenaron por atentado agravado por juicio abreviado. Y yo dije, ¿por qué no llamaste a un abogado? ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué no me avisaste? Porque si a vos te condenan por atentado, bueno, entonces con todos los disparates, por ejemplo, que se hizo en la marcha del 8 de marzo, por decir algo, hay que condenar a todos los que estaban en la marcha. Entonces, ella estaba
En ese momento me dijo confusa, le pusieron un defensor de oficio y ya está. Ahora, después de eso, yo no tuve más contacto con ella. Entonces, yo la respeto porque ella se considera que tiene una información y que siente, se erige como en defensora de los que ella considera que tiene que defender. ¿A mí me gusta esa forma de hacer política? No. Pero, ¿qué pasa? Resulta que con lo de Penades tenía razón, cosa que nosotros no lo creíamos, porque su orientación sexual no tiene nada que ver. Eso lo sabíamos todos, pero los delitos presuntamente que cometió, porque recordemos que todavía hasta la condena es inocente, nos sorprendió a todos, y bueno, esperamos y dejamos que actuara la justicia. Es más, fuimos mucho más lejos. Por suerte trascendió en la prensa que al principio tratábamos que no, pero Beatriz Argimón, Sebastián da Silva y yo, desde el primer momento le pedimos que sacara licencia. No la sacó. Después le pedimos que renunciara. No renunció. Renunció al partido. Después, cuando fue formalizado, se le expulsó de la Cámara de Senadores por el 115 de la Constitución, que incluso hubo compañeros de la coalición, no del Partido Nacional, como por ejemplo el senador de Manech, que no lo entendieron porque quiso decir, estamos expulsando a un miembro del cuerpo cuando todavía no está condenado. Y si uno lo piensa desde el derecho penal moderno y el democrático, tiene razón. Pues de hecho usted lo acaba de decir. Claro. Sin embargo, porque teníamos elementos, porque el Senado con el artículo 115 no se rige por el derecho penal, se rige por el convencimiento que tenemos los pares. Y nosotros, como pares, con los elementos que vino de la carpeta fiscal, teníamos el convencimiento de que había elementos de convicción suficiente. Que eso es lo que pide la Constitución. Senadora, en el cierre, justamente en las últimas horas, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay presentó una denuncia ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversos episodios ocurridos en las últimas semanas. Dice, está bien discrepar con el resultado del trabajo de la Fiscalía y explicitarlo públicamente también. Lo que no está bien es lanzar acusaciones temerarias solo para desprestigiar a las instituciones, sobre todo si quienes lo hacen tienen cargos de responsabilidad, escribió en su cuenta de X el presidente del gremio de los fiscales, sí, William Rosa. Yo le contesté. ¿Cómo ve este episodio en particular? Lamentable. Aquí se señala que hay gente que hace acusaciones temerarias, dirigentes políticos en cargos de responsabilidad que hacen acusaciones temerarias. Es un gremio. Él va a tener que probar en organismos internacionales que no son de mi confianza, cosa que le molestó que lo dijera, pero yo tengo una gran desconfianza de algunos organismos que dentro de la ONU. La prueba está con el acto miserable de Hamás contra Israel, que estaba mostrando las uñas la ONU, lo demostró en la pandemia, que la Organización Mundial de la Salud no sirvió para nada, y hay tribunales que están, sí, sesgados, porque si tuvimos durante muchos años gobiernos de izquierda en América Latina, esta interparlamentaria, sinceramente me resulta una vergüenza dos cosas. Primero y fundamental, no se expone al país en el exterior. Se resuelven los problemas dentro del país. Somos en el mundo, estamos ubicados en el lugar 24 como democracia plena. ¿Tá? En América Latina estamos en los primeros lugares. Primero, exponer al país a este tipo de que vengan a investigarnos, pero por favor, yo no voy ni siquiera a ir a declarar, eso que vayan sabiéndolo, porque eso tiene nombre y apellido y somos 3 o 4 los que hemos cuestionado a la Fiscalía y después tenemos razón. O sea, que a usted le cabe este sallo. No, yo no me lo pongo porque a mí lo que me da es vergüenza esto. Yo sí dije que se partidizó, cosa que no coincide el presidente, está perfecto, pero yo lo sé. Y además después se ha demostrado. Pero bueno, eso es otro tema. Y la otra cosa que me preocupa es que los fiscales, yo ejercí la abogacía casi 30 años, los fiscales tienen que tener el valor suficiente, dicho en forma más coloquial, el cuero bastante duro, para soportar las críticas. Lo que no tiene, como le pasa a los jueces, como nos pasa a los políticos, a nosotros nos eligió la gente, o sea que cada vez que nos agreden, están agrediendo a la ciudadanía que nos votó. A los fiscales no. No, son funcionarios. Son funcionarios de un organismo descentralizado, el Ministerio de Educación y Cultura, ni siquiera es el Poder Judicial, que es otra cosa. ¿Y tienen que estar expuestos a las mismas críticas? ¿Y cómo no? ¿Y especialmente del sistema político? No de todas las personas tienen derecho. La gente tiene derecho a criticar. Lo que no tenemos derecho a hacer,
Y por cierto que no lo hemos hecho nunca. Yo he estado denunciada por una periodista, entre comillas, y yo puse abogados y la gente en general ni se enteró por una denuncia falsa, además porque no existió delito, que hasta podría haber hecho un juicio por daños y perjuicios, cosa que no hice. Todavía tengo tiempo, tengo 4 años para saber si lo voy a hacer o no, pero lo que no tienen es que sentirse influenciados ni nosotros presionar. Ahora, si porque nosotros o cualquier persona que tiene un cargo en el gobierno da una opinión y eso les afecta la sensibilidad de que se sienten presionados, no pueden ser fiscales. Que se dediquen a otra cosa, que se dediquen al ejercicio. Una cosa es opinar sobre su trabajo y otra cosa tal vez es señalar una partidización. Bueno, como yo opino que eso... Porque allí hay una acusación directa, o sea, se es entiende que sobre la persona trabajo. opera de una manera en función de su sentimiento partidario y bueno, o de sí. su participación. Claro, quien siguió la cuenta de Twitter del ex fiscal Díaz desde que yo trabajé con él en el comité operativo, sé muy bien lo que piensa, nunca ocultó su ideología, nunca ocultó, y puedo seguir nombrando fiscales. ¿Pero usted cree que eso Díaz lo construyó también en la Fiscalía? Sí, claro, de Díaz. Yo fui una de las responsables que no esté en la Corte. Díaz iba para la Corte y muchos nos opusimos. Una fui yo y no llegó a la Corte. Por supuesto, pero que la gente se cayó de la cuna cuando era chico. Vamos, los jueces y los fiscales siempre votaron a alguien. Pero había un límite en el Uruguay que no se traspasaba muchos años. De repente el problema que tengo es que tengo muchos años y viví otro Uruguay. No se pasaba el límite. Primero de que se supiera quién se vota. Y el otro límite es que lo que yo pienso ideológicamente no influya en mis decisiones. Eso en el Uruguay es todavía un valor enorme, que se fue distorsionando más rápidamente en la Fiscalía por acción de Díaz y el grupito que lo acompaña. Miren que sigue teniendo poder, y si les molesta. ¿Sigue teniendo poder hoy en Fiscalía? Sí. ¿Y por qué se creen que la gente lo elige como abogado? Si tienen miedo de ser declarado culpable, va como abogado. Hasta hace un rato los mandaba, los designaba, los dirigía, establecía las directivas generales y ahora ejerce la abogacía. ¿Usted entiende entonces que Carolina H. tiene miedo y por eso lo puso a Díaz No como sé, abogado? no me refiero en especial a Carolina H. Yo jamás... Pero dijo, los que lo contratan, H fue una de las que lo contrató. No, pero yo no... Si hubiera querido dar nombres, los doy, no fue la única. Bien. Senadora, no hubo en este periodo de gobierno el acuerdo necesario para renovar justamente al fiscal general. Tampoco hubo acuerdo para renovar la Corte Electoral y tampoco el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas. ¿No hay una autocrítica de la política ahí en no ponerse de acuerdo? Por supuesto. Sí, sin duda. Sin duda. Sobre todo lo que se refiere al Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral. Con la Fiscalía General, cuando estaba Gómez, yo, después que dejó de ser Penades el negociador, incluso antes de que pasara lo que pasó, porque él había llegado a un acuerdo que el resto no estábamos de acuerdo, valga la redundancia, que era el que llevaba a Díaz a la Corte, lo sacamos de la negociación. Hay cosas que se dicen después, no se dicen en el momento. O sea, usted lo que plantea, perdón, es, había un acuerdo previo que implicaba que Jorge Díaz fuera ministro de la Corte de Justicia. Graciela Gatti a la Fiscalía General de la Nación y el doctor Cal al Tribunal de lo Contencioso. Ese acuerdo había alcanzado Penades con el Frente Amplio. Sí, y no lo había consultado con el partido y tampoco con los líderes. Y yo personalmente dije, me voy, renuncio a la banca. ¿Usted estaba dispuesto a renunciar a la banca? Absolutamente. Si Jorge Díaz llegaba el actual candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, fue el que recibió mi llamado telefónico. Si esto se lleva, cuando me enteré en una bancada, si esto se lleva a la práctica, yo te llevo la renuncia a la banca, porque yo no voy a hacer entrar un suplente ni retirarme de sala. Yo no soy hipócrita. En consecuencia, bueno, ahí sí. Ahora, yo lo negocié bastante. Hablé no importa con quién del Frente Amplio, pero tenemos muy buen vínculo. Y una vez uno de los que más se puede negociar con él, que normalmente no son los coordinadores, son más vinculados al MPP y al Partido Comunista, que reitero son los que mandan, uno de ellos me dijo, y Graciela, ¿para qué vamos a sacar a Gómez? No vamos a dar los votos. Mientras esté Gómez, no necesitamos negociar otro. ¿Ferrero ahora le da tranquilidad? ¿La tranquilidad que aparentemente no le daba Gómez? A ver, sin duda, pero yo no quiero hablar de Gómez ahora porque él está enfermo. Yo tengo un buen vínculo personal con él. Le dije varias veces, retírese, salga por la puerta de adelante, porque además usted tiene muchos problemas de salud. Y bueno, efectivamente, en forma desgraciada se concretaron. Mónica Ferrero, el mecanismo para que entrara Mónica Ferrero, que yo de verdad no sabía que era Mónica Ferrero, que tocaba cuando lo votamos en la rendición de cuentas hace 2 años atrás, fue establecer un régimen
de suplencia objetivo, porque Gómez había llevado la propuesta de que él nombraba a su propio suplente. Él ya es interino, y entonces desde la Cámara de Diputados se dijo que no, se creó este sistema, el fiscal más antiguo penal de Montevideo, sea el que sea, porque no es con nombre y apellido. Algo parecido a lo que pasa con la Corte, digamos. Bueno, son cosas diferentes con la Corte Electoral. No, con la Suprema Corte de Justicia. Sí, no, pero querés al ministro más bien, viejo. Pero la Suprema Corte de Justicia, la Constitución lo prevé de una manera muy correcta, que si no hay acuerdo, entra el más antiguo. Exactamente. Acá pero, esa posibilidad no está. Para cerrar, Díaz ató todo. Ferrero le conforma, la deja tranquila. Sí, es una fiscal confiable, es una fiscal independiente, es una fiscal que se sabe que se trabaja muy bien, y yo lo que noto es un cambio de ambiente dentro de fiscalías, porque yo tengo comunicación con muchos fiscales, y el problema es que hay una gran mayoría de fiscales, probos, prácticamente todos, por no decir todos, pero que ese enfrentamiento entre las dos posiciones que existe, aunque lo quieran negar, son minoritarios, pero los que están en el medio quedaban como el jamón del sándwich, y entonces no es un buen clima de trabajo, porque ¿qué es lo que pasa? La Fiscalía, como el Poder Judicial, que deciden sobre la libertad y la vida de las personas, tienen que saber mucho derecho, pero fundamentalmente lo que tienen que tener es ecuanimidad. Entonces, todo lo que atente contra la ecuanimidad, que era lo que estaba pasando en Fiscalía, porque había mucho conflicto, y hay todavía, porque después de tantos años de una gestión autoritaria, no me refiero a Gómez, me refiero a Díaz, obviamente que tuvo sus consecuencias. Mucha gente de más antigüedad, que fue juez incluso, que eso es muy importante, haber sido juez y después fiscal, se fueron jubilando o están contando los días que le quedan para jubilarse. Eso creo que lo detuvimos, y bastante es. Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti, un gusto.